Comentarios internacionales de José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y quiero, en primer lugar, ir a lo específico, a través de un saludo a un par de compañeras nuestras aquí, a Katy, que trabaja con nosotros todas las mañanas, a Lupe, que comparte con nosotros los noticieros, a Silka, que nos arregla aquí, a Noemí, que nos manda todos los días aquí y que hoy vino muy contenta, a Mirna. A todo este colectivo que trabaja con nosotros y a través de ellas, a todas nuestras compañeras aquí, un saludo cordial en el Día Internacional de la Mujer, nuestro respeto y nuestro cariño a las compañeras que son responsables de llevarle a ustedes la información que le ofrecemos en un colectivo de trabajo. Ahora le hablo un poco más sobre el papel de la mujer en la vida panameña, porque de marchas y marchas, veamos cómo está la mujer en Panamá, ¿les parece ahora el regreso? Pero mientras, les quiero hablar de un par de temas. Una tormenta, nuevamente, por un cambio en el tiempo, fíjate que hizo en el tiempo, azota el noreste de los Estados Unidos. La nieve ha caído... 3.000 vuelos cancelados, ¿no? Hay cerca de 2 pies de nieve en el noroeste de los Estados Unidos, intransitable, decenas de miles de gente sin luz. Es curioso esta intensidad de las tormentas seguidas, con marejadas, porque además no es la tormenta de nieve, es el viento que trae, cuando el hielo cae sobre las conexiones eléctricas y el viento viene, todo se cae. Y entonces no hay nada peor que tener esas temperaturas tan bajas y no tener calefacción. Mucha gente muere de frío. Pero entre se desarrolla esa tormenta de nieve, el presidente de los Estados Unidos tiene una tormenta sexual. ¿Se acuerda de la joven, de la estrella porno? Storm, por cierto. Sí, se llama así. Se llama Tormenta. Tommy Weather. Tormenta. Se ha convertido en un pie en el zapato del señor Trump. Stephanie Clifford se llama ella. Stephanie Clifford ha venido hablando en público y dejando muy mal al presidente de los Estados Unidos en una relación que todo el mundo sabía que existía, ese tipo de relaciones, pues. Y poniendo ya en mucha presión a la primera familia de los Estados Unidos. La empresa del presidente Trump aparece mucho en las fotos casi prácticamente distantes de él. Esto, unido a las investigaciones y a las continuas revelaciones que se están haciendo en los medios de los Estados Unidos sobre las investigaciones que desarrolla el señor Mueller, y para que ustedes sepan quién es este caballero, formidable investigador norteamericano, fue director del FBI en la administración de Obama y republicana también. Es un hombre muy serio, apolítico, no pertenece a ningún partido político y un hombre muy capaz, donde usted le ve muy pocas veces, casi nunca hablando sobre los casos que investiga. Nada. Simplemente lo ve a través de sus acciones. Bueno, mientras eso ocurre, y hay otra tormenta en el gobierno de los Estados Unidos, es la tormenta comercial. La guerra comercial no está todavía fuera en los países. La guerra comercial que arrancó Trump con esto de bajar los aranceles del acero y el aluminio está en la Casa Blanca, que ya sacó a su principal consejero económico y que sigue atormentando ahora a los republicanos porque se ven atacados en la raíz de sus fundamentos ideológicos. Quienes fomentaron el libre comercio, mi querido amigo, es el partido más conservador de los Estados Unidos, el Partido Republicano, que ahora tiene sus dudas. Bueno, esto hizo ya trastabillar un poco al señor presidente de los Estados Unidos, y su yerno estuvo en México ayer. Y se especula que entre las cosas que fue a decir y una conversación que tuvo el presidente de los Estados Unidos con el primer ministro de Canadá, Trudeau, todo parece indicar que Canadá y México serán excluidos de los aranceles, cuando el presidente había dicho que nadie, que él sabía manejar las guerras. Bueno, sabe manejar la guerra entregándose, porque, vamos a ver, esto todavía está en desarrollo. Esta crisis en los Estados Unidos provoca acciones de sus adversarios. Ya la Unión Europea está preparada para la guerra comercial.
Pero mientras eso ocurre en los Estados Unidos, recuerde que Rusia entra a elecciones, Fernando, el 18 de marzo, el próximo domingo, este domingo no, el próximo domingo habrá elecciones. Y fíjese lo que dijo Putin, tengo aquí la cita y la voy a leer como lo dijo. Dice Putin ayer, Rusia es una poderosa potencia y es mejor tenerla de socia. Esta advertencia puesta en estos términos la hace Putin en medio del proceso electoral, pero una semana después que anunció que la Unión Soviética tiene hegemonía nuclear. Es decir, según Putin, la Unión Soviética tiene las armas atómicas para conducir armas atómicas en condiciones en que ningún sistema de protección puede pararlos. Y eso lo hace a ellos invencible en una supuesta guerra nuclear. Y este poderío atómico lo saca Putin ahora ante advertencias que le están haciendo de nuevas medidas que quieren tomarse contra él. Y particularmente cuando ayer Inglaterra dijo que de comprobarse que el espía ruso que fue envenenado en Londres tiene que ver Rusia, Inglaterra tomará decisiones. Bueno, la respuesta de Putin es de esta calidad. Fíjese que el traslado de la confrontación pasa de Corea del Norte a Rusia, Inglaterra, Estados Unidos. Y esto sí es peligroso. Y como si fuera poco, el primer ministro de Israel, ante las acusaciones de corrupción que tiene ya, eleva el mito de la guerra y ataca directamente a Irán. Podría provocar un desenlace muy grave en el mundo. Pero yo quisiera hablarle de un hombre que jugó un papel importante en nuestra región y que estaba muy vinculado a nosotros. Oscar Arnulfo Romero. El Papa Francisco ha decidido canonizar a nivel de santos al Monseñor Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero. Les quiero decir, para los que no conocen al Monseñor Romero, ponerle en contexto que el Monseñor de Romero ejerce su obispado en El Salvador en medio de una profunda confrontación, en medio de un país dominado por 14 familias, súper explotado, en una guerrilla que se unificó, con un ejército con una capacidad de represión brutal, y ejerce su apostolado como mensajero de la Iglesia Católica en El Salvador, poniendo todo su sacrificio y su esfuerzo en favor de los más necesitados. Monseñor Romero se entregó a las causas de los pobres. Y en el año de 1979, cuando se da el golpe militar y se desata una guerra entre el sector moderado del ejército, la izquierda encabezada por la Democracia Cristiana y los sectores guerrilleros, contra las fuerzas de los aparatos de seguridad enquistados en la Policía Nacional y en la Guardia de ese país, se producen asesinatos brutales. Y Monseñor tiene que salir a la defensa del pueblo salvadoreño. Y precisamente un 9 de marzo del año de 1980, cuando iba a oficiar una misa por que había sido asesinado Zamora, Mario Zamora, que en esa época era el defensor de los pueblos, del pueblo, que había sido brutalmente asesinado, le habían cortado la cabeza y los genitales delante de sus hijos y fueron tirados en el servicio de la casa del señor Zamora. Ese brutal asesinato. El señor iba a dar una misa y en la misa, en el altar mayor, encontraron un artefacto, un maletín negro y lo advirtieron. Y dentro del maletín había una bomba que iba a ser explotada a través de un artefacto electrónico en el momento en que el Monseñor fuera hacia el altar. Lo descubrieron y ese 9 de marzo no murió el Monseñor. Cuando se subimos nosotros de eso en Panamá, porque Panamá estaba íntimamente ligada a Centroamérica, el general Torrijos dio instrucciones y un grupo de nosotros fue a El Salvador y le planteamos al Monseñor Romero que regresara, que Panamá lo iba a recibir para que no fuera asesinado. Y él acordó con nosotros
venir a Panamá, pero pidió hasta el 23 y 24 de marzo que iba a dar unas misas especiales y se iba a dirigir al ejército. El 23 de marzo de 1980, el monseñor Romero hace una de las homilías más importantes. Ojalá nuestros niños, nuestros jóvenes y esos que marcharon ayer, anteayer, leyeran esa homilía que se titula, lo tengo aquí, La Iglesia, un servicio de liberación personal. En esa homilía, Monseñor se diría a las tropas salvadoreñas, al ejército, solicitándole respeto a la vida, que no cumplieran las órdenes para asesinar a sus propios pueblos, pidiéndole al ejército que no matara a campesinos. Cuando Torrijos escuchó eso, pidió que rápidamente se nos trajéramos al Monseñor. Y él pidió hasta el miércoles. Pero el lunes 24, esta homilía fue el 23 de marzo. El lunes 24 de marzo, cuando él estaba dando lo que iba a ser su última misa para venir a Panamá, un asesino en una camioneta roja le dispara cuando le estaba dando la misa en la iglesia a las 6:30 de la tarde y con una bala 22 explosiva le pega en el pecho y revienta el corazón de uno de los hombres más grandes de nuestro continente. Allí muere el Monseñor Romero. 4 días más tarde va a ser enterrado. Y yo recuerdo, porque nunca se me olvida, que Luz María Noli, una de nuestras más brillantes periodistas, fue al sepelio. Y allí se produjo una de las grandes matanzas, porque francotiradores apostados frente a la Catedral de San Salvador pusieron bombas y dispararon contra la multitud. Eso fue filmado por Luz María Noli y su camarógrafo que murió en Costa Rica, Almengor, creo que se llamaba. Sí. Uno de los grandes camarógrafos. Bueno, yo me encontré con Luz María regresando de El Salvador ese día, después de esa masacre, que venía impactada, llorando por lo que había visto. Y me decía, esto es una salvajidad lo que ha ocurrido. El confesor personal de Monseñor era el Monseñor Rivera y Damas. Lo tuvimos que traer a Panamá, era Monseñor de Panamá Magrat. Y en una conversación muy personal con el general Torrijos, llorando y temblando, no de miedo, es que este era el confesor personal, el hombre, el amigo personal de Romero. Él llevaba consigo todos los secretos del Monseñor. Él estuvo aquí y se hospedó, ¿sabe dónde? En la iglesia Don Bosco, un cuartito pequeño que hay para los curas ahí. Bueno, ahí durmió Monseñor Rivera, que no va a ser declarado obispo, sino 3 años más tarde. Él fue declarado administrador de la iglesia. Tal era el miedo de la dirección de la iglesia de que lo mataran. Y él fue muchas veces amenazado. Monseñor Rivera y Damas irá a morir en el año 94. ¿Por qué le cuento esto? Porque ese es el hombre que Francisco ha canonizado. Es un hombre de Dios, un hombre comprometido a defender a los pobres, un apóstol. Esos son los verdaderos apóstoles. Él no fue a defender cosas triviales, él fue a defender la esencia de la nación. Será él, la figura de él, la que va a prevalecer en el proceso de negociación, pero después de más de 200.000 muertos. Monseñor, en marzo de 1980, en un mes como este, hace ya tantos años, ofrendó su vida en el altar de Dios por la causa de los pobres. ¿Cuántos estarán dispuestos a hacer lo mismo? Que por cierto, otro que anunciaron su canonización es de Pablo VI. Hombre que vivió días difíciles. Hombre, un hombre que el ayornamiento y todas esas cosas de... Mañana le hablo sobre las elecciones en Colombia y México. Esto está altamente interesante. Gracias, Katy Dolande. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Y hablábamos en comerciales lo solo que estamos en Panamá, ¿eh? Nos hemos aislado del mundo y hemos quedado, pues, hablando de trivialidades y de cosas pues, pequeñas. Sí, en un mundo lleno de complejidades y de oportunidades, nuestra diplomacia y nuestra inteligencia para
captar, digamos, la atención del mundo y atraerlos hacia nuestro país es muy limitada ante la riqueza del desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está desarrollando una nueva correlación de fuerzas, hay un parto que está impulsando el señor Trump con su ímpetu. Algunas cosas tiene razón, otras no tiene razón. Un hombre sin experiencia política está caminando con pie de elefantes en una vidriera. Entonces está produciendo nuevas correlaciones y no hay nadie de nuestro país interesado en buscar ese acercamiento con las nuevas fuerzas nacientes del poder de los Estados Unidos, tanto económico, financiero e intelectual. Nosotros tuvimos nuestro arraigo por Panamá. Hombre, desde Graham Greene, no sé, Gabo, todos los grandes intelectuales de América Latina y del mundo pasaron por este país en este periodo. Mario Vargas Llosa, ¿no? Los grandes empresarios, Hearst, Rockefeller, las 77 senadores vinieron por este país, los Estados Unidos. Nosotros teníamos excelentes relaciones políticas con Colombia, de gobierno y de partidos, con todas las fuerzas y militares. Teníamos excelentes relaciones con Venezuela, con Costa Rica, con Centroamérica, con México, con España, con Francia, con Rusia, aquella época, con China. China nos ayudó a nosotros en la descolonización. Pero ahora, después le hablo un poco sobre eso. Yo quería hablarle sobre lo que pasó anoche. El Partido Panameñista, su bancada del Partido Panameñista, ayer decidió que no había acuerdo. Listo, bueno. Una decisión, ellos sabrán lo que hacen. Yo les voy a decir las consecuencias de eso. Porque ya la noticia no es noticia, ya usted la sabe. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Usted no tiene ni siquiera que ser muy erudito para saber qué cosa. El panameñismo como bancada es minoritaria en la Asamblea en este momento. Las fuerzas de Cambio Democrático y PRD controlan 52 diputados. Más de las 2/3 partes. Para cualquier acción ellos pueden tomar cualquier decisión. Y no tengo la menor duda que esto va a motivar entonces ahora la alzada de partida. Así, la Asamblea no le queda más remedio, entonces ahora que actuar en consecuencia de lo que la minoría dijo. Claro. Y como ellos son mayoría, entonces imponer el poder de la mayoría en la Asamblea. Por eso que la salida negociada, la política es el arte de la negociación. Y cuando todo depende de la negociación, la política también es el arte de las posibilidades. Y es el deber de los dirigentes crear las posibilidades. Creo que el panameñismo ha cerrado la posibilidad temporal de las negociaciones. Y eso va a abrir como consecuencia una confrontación en la Asamblea, que va a tener, a su vez, peso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del poder, como está la Corte ahora mismo, tiene una correlación de fuerzas controlada por un organismo ahora no muy afecto al gobierno, para que estemos claros. Y como consecuencia uno puede prever que habrá mayor entendimiento entre la Corte y la Asamblea que entre el Ejecutivo, la Corte y la Asamblea. Entonces, es un cálculo político equivocado. ¿Usted se recuerda cuando el gobierno insistió en las dos magistradas? El cálculo político del presidente Varela estaba equivocado. Y esa equivocación del presidente tuvo un precio para el Partido Panameñista. Produjo una alianza temporal entre el PRD y panameñismo y lo plancharon. Tengo la impresión que no ha sabido asimilar políticamente eso. Y al no saberlo asimilar, ahora comete el mismo error. La terquedad no es una virtud. Sobre todo cuando tú ejerces el poder y tú eres parte del poder. Tú no eres el poder. Y sobre todo cuando tú ya hueles más a expresidente. Entonces, si tú no eres el poder absoluto, como creías que eres, es un error político negar la negociación. Y la negociación en este momento solo tiene un camino. No hay tres caminos para la negociación. O hay un entendimiento entre las bancadas para decidir qué van a hacer ahora con la comisión de credenciales, o tú piensas que vas a esperar y entonces te van a esperar a ti. No, va a haber movimiento en la Asamblea hoy. Dele seguimiento a lo que le estoy percantando. ¿Y eso qué va a llevar?
a hacer una comisión de credenciales de facto. Perfecto. Y como consecuencia un enfrentamiento entre eso y la Asamblea. ¿Y quién puede negar esto? ¿Intentarán cerrar la Asamblea? Entonces estaríamos ante un hecho político que trasciende y tendría efectos en la estructura económica. Todo esto tiene efecto en la estructura económica. El mundo todavía no nos está prestando atención en esta pelea de barrio. El mundo tiene otras preocupaciones, pero donde haya un cambio en una estructura de poder, en un país con una ruta tan importante, el mundo nos va a mirar. Y nos va a mirar con la displicencia que tiene. Ellos tienen problemas más importantes que nosotros. Siria, Sudán, Yemen, Irán, Pyongyang, son cosas más importantes que nosotros. Entonces van a actuar cuando entra un elefante sobre una vidriera, va a romper vidrios. Entonces yo quiero insistir, este rofeo va a tener una consecuencia ahora. Mañana le vamos a contar más sobre esa consecuencia. Yo creo que el presidente se equivoca nuevamente cuando su línea es cero concesiones. Cuando usted no tiene el control de un órgano del Estado, usted tiene que negociar. No le queda más ningún camino. Trump, con toda su fortaleza de un año, todo lo ha tenido que negociar. ¿Sabe con quién? Con los demócratas. Y eso pasa en todos lados. La señora Merkel, mucho más poderosa, ganó las elecciones, pero no tenía la mayoría. Tuvo que pasar seis meses negociando con la socialdemocracia. Y hoy hay gobierno. Hoy Alemania sale. Ella tuvo que hacer concesiones importantes, incluso en la forma en cómo va a conformar su gobierno. Esa es la política. Esto no es un reinado. Esto no es un régimen, ¿cómo se llama? Monárquico. Esta es una democracia que con sus imperfecciones es democracia y al final, si usted no tiene los votos, usted no manda. Así de simple. Yo quisiera hacerle unas reflexiones sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre todo en el clima en que estamos viviendo. Me ha llamado mucho la atención y quisiera recomendarles. Hoy La Estrella de Panamá, bajo la pluma de Gerardo Berroa, tiene un interesante editorial sobre el Día Internacional de la Mujer. Se los recomiendo. Y hay varios artículos que aparecen en el periódico La Prensa de hoy. Uno de la licenciada Staff, otro de la licenciada Ana Nivia Rosana Castrellón, sobre la mujer. Léalo. Yo le voy a dar mi punto de vista sobre este día. Hoy estamos a 108 años, Fernando, cuando en Copenhague, en Dinamarca, a raíz de los acontecimientos que tú narraste, de lo que pasó en Nueva York con este incendio, la Internacional Socialista montó una reunión e estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que será reconocida 65 años más tarde, en el año de 1975, por las Naciones Unidas, como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy en el mundo, y en Panamá y en todo lado del mundo, las mujeres del mundo reflexionan sobre su papel. Pero el mundo de hoy hace necesario que los panameños, todos, entendamos que la lucha de la mujer por igualdad de género es también la lucha del hombre. La licenciada Staff decía muy acertadamente en su artículo de hoy que es que el hombre panameño tampoco es que es libre. Entonces, es la unidad de acción entre el hombre y la mujer, porque en materia de feminismo todos debemos ser feministas, todos debemos ser pro mujer, todos debemos hacer por luchar por los derechos de nuestras niñas. No podemos permanecer cegados ante la realidad de que nuestras niñas a temprana edad están siendo embarazadas. No podemos cerrar los ojos frente a la violencia a la que es sometida la mujer a diario por el machismo que prevalece en la sociedad panameña. No podemos cerrar los ojos frente al hecho de que una mujer bajo igualdad de educación con un hombre tiene menos salario. Pero el salario es lo menos importante, aunque es importante. Lo más importante es que la mujer trabajadora, que es explotada dos veces, es explotada como mujer y como trabajadora, debe incorporar al hombre trabajador
a la lucha por la igualdad y la equidad social en su conjunto. No habrá igualdad para las mujeres si no hay libertad también para el hombre. Libertad en el sentido de la justicia social. No estoy hablando de establecimiento de regímenes socialistas. Estoy hablando de equidad social. Estoy hablando de brindarle a nuestras niñas las herramientas que la educación le da y darle a la mujer la participación en la construcción política del país. En nuestro país, la mujer está aislada de la política y ya es la hora de que un grupo importante y sustancial de mujeres se incorpore a la vida política, pero eso no se va a hacer a través de legislaciones que le garantice un determinado nivel de cuota. Eso se va a resolver en la medida en que la mujer milite y los hombres entiendan que la militancia y la libertad de las mujeres es prerequisito para la igualdad. Aquí hay muchos hombres que desde posiciones religiosas, entre comillas, prefieren tener a la mujer en niveles de desigualdad que elevarlas a niveles de igualdad. Porque elevados todos a nivel de igualdad, debemos tener las mismas categorías como personas. Entonces es la lucha integral del hombre y la mujer por conseguir las libertades plenas para todos. No podemos pensar que podemos tener una sociedad feliz cuando nuestras niñas campesinas e indígenas viven en la pobreza absoluta y son abusadas por efectos del licor clandestino y no clandestino por sus parientes más cercanos. No podemos permanecer tranquilos cuando nuestras niñas de los suburbios aparecen cada día más con sus barriguitas y su cuerpo tan frágil. Imagínense la fragilidad de ese cuerpo físico, imagínense la fragilidad de ese cuerpo psíquico. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer inactivos y pasivos y pensando que va a haber una solución de arriba si nosotros no participamos de abajo? La construcción de nuestro futuro depende de nosotros. Yo quisiera solicitarle a las mujeres de este país que la crisis política que tiene en nuestra nación les exige a ustedes, fíjense lo que les digo, les exige a ustedes entrar al camino de la política para poder definir junto a los hombres cuál es el camino que vamos a marcar para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Esto no puede quedar en manos de un grupo exclusivo de hombres con agendas muy específicas, fundamentalmente por la acumulación de riqueza material, frente a la necesidad de construir una sociedad llena de valores, llena de esperanzas, llenas de amor. Y ese elemento solo lo puede incorporar a la lucha política la mujer. Y fíjese que en los países donde más desarrollo, la mujer ha tenido que luchar incluso, aunque vaya pareja con el hombre en la política, por el machismo de los hombres políticos, que siempre le quiere dar lecciones a las mujeres. Y usted ve hombres diciéndole a las compañeras políticas, déjame explicarte, en vez de escuchar el conocimiento que ellas tienen. Les puedo decir, y termino con esto, en este momento en nuestro país hay más mujeres técnicamente preparadas que hombres, pero hay infinidad de veces menos mujeres políticas que hombres políticos. Y la mayoría de los hombres que están en el campo de la política carecen de una preparación académica integral. Y quienes dirigen nuestros partidos, que su mayoría son hombres, carecen de una ideología social. La mayoría no, todos. Que le permita convertir a los partidos en lo que realmente son. Instrumentos del debate, respetuoso. Entonces, cuando no tenemos educación y no tenemos esa calidad, ¿qué hacemos? Nos insultamos. Eso es como cuando el padre quiere reprimir al hijo o corregirlo y no tiene argumento. Recurre a la correa o al insulto o a decirle estúpido a su hijo. No hay nada peor que usted como padre de familia insulte o denigre o llame a su hijo con términos peyorativos. Usted no tiene idea el daño espiritual que usted le hace a su hijo. Entonces, ¿quién puede traer todas esas características a la lucha política? ¿Quién?
Las mujeres. Y fíjense que en Panamá le decía, de cada 10 muchachos de nosotros que salen de la universidad, 7 son mujeres ya. Y aquellas profesiones que estaban negadas para las mujeres, como las ciencias, como la ingeniería, la arquitectura, bueno, la medicina está llena de mujeres nuestras, de gran capacidad intelectual. Váyase a cualquier sistema financiero, las principales gerentes, hasta a nivel de medio, son mujeres. Pero cuando usted va a las directivas, ahí no hay mujeres. Es como los partidos. Igual pasa, porque los hombres en ese machismo y eso que van a las marchas y no promueven el ascenso de la sociedad en su conjunto, están en la práctica haciendo lo posible por mantener el status quo. Nosotros no podemos seguir con este status quo. Nosotros necesitamos incorporar a todas nuestras fuerzas y particularmente a las mujeres y a los jóvenes. Y ahora también, por eso es importante, por el peso que la mujer tiene en el hogar. ¿Quién es la que sabe exactamente la administración del hogar? La mujer. Y la administración del hogar es la base de la administración de la economía. Entonces, ¿quién dirige la economía? Los hombres. ¿Quién dirige el hogar? Las mujeres. ¿Quién define la política? Los hombres. ¿Quién sufre esa política? Las mujeres y los hijos. Y en este Día Internacional, aparte de desearle lo mejor para todas nuestras mujeres, le quiero decir que yo recuerdo 2 mujeres en mi vida, y las recuerdo por 2 pares de mujeres. Una, mi abuela, que me enseñó todas las cosas que uno debe aprender en la naturaleza. Una mujer campesina, murió de 100 años, mi abuela Sheva. Y mi mamá, otra campesina hermosa. Y mis 2 hermanas, Gloria y Florencia. Esas mujeres marcaron mi vida, igual que la marcaron las mujeres, maestras y profesoras que he tenido en mi vida. Así que, para ustedes, el cariño y el abrazo del colectivo de esta empresa. Así es.